Hola, ¿cómo andan? Bueno, como vieron, es el espacio simultáneo de todas las redes. Este año las redes fueron los protagonistas, ustedes han sido los protagonistas de todas las redes, y lo que pensamos para este espacio es construir diferentes eventos para que todas las redes puedan mostrar todo lo que fueron trabajando y viendo, y hagamos algunas presentaciones especiales en estos momentos. Vamos a empezar la primera presentación con Luciano de Grecia, de Observatorio Fiscal, que nos va a contar parte de lo que vimos en las redes, parte de lo que vimos en el coloquio de IDEA. Así que adelante. Bien, el título de la presentación es el desafío de construir un nuevo equilibrio fiscal. Y acá el concepto de equilibrio fiscal no tenemos que confundirlo con el concepto contable de ingresos menos gastos del gobierno, sino que estamos hablando de definir un estado de situación. Y en ese sentido podemos caracterizar el estado de situación del periodo 2011-2018, los últimos años de la economía argentina, y tomar algunos indicadores específicos. El periodo punta a punta es de casi nulo crecimiento económico real, solamente más 0,6%. Alta inflación, casi 700% de inflación. Escasa generación de empleo. El empleo privado registrado punta a punta en el periodo creció solo 3,3%, mucho menos que el crecimiento poblacional. La caída en la competitividad, las exportaciones cayeron casi 27%, tanto en cantidades como en valores. La pobreza se mantuvo alrededor de 28,6% promedio, con pequeñas fluctuaciones en esos niveles. Todas estas caracterizaciones nos permiten... Me dicen que mire el pronter de adelante porque si no sale en la cámara de espalda. Bueno. Todas estas caracterizaciones nos permiten definir que la economía argentina está en un equilibrio malo, ¿sí? Y como definición de equilibrio, tenemos que considerar que hay fuerzas que le dan estabilidad a esta situación. O sea, ante perturbaciones que se producen en esta situación, hay determinadas fuerzas que hacen volver a este equilibrio malo. La hipótesis en esta presentación es básicamente que las propias políticas públicas aplicadas desde hace décadas dan estabilidad a este equilibrio malo. Vamos a dividir esa hipótesis en 4 componentes. Las políticas aplicadas sobre el gasto público, las aplicadas sobre el sistema tributario, sobre las relaciones fiscales federales y sobre el esfuerzo fiscal para atacar el déficit. Entonces vamos a profundizar cada uno de estos 4 componentes y cómo las políticas públicas de los últimos años definen este equilibrio malo. Sobre el gasto público, el primer concepto que resulta relevante es el del tamaño del gasto público. Acá lo que vemos es en una serie larga de gasto público consolidado de los 3 niveles de gobierno. Ahí tenemos casi 120 años de información que producimos en el observatorio. Lo que vemos es que en la década del 50 hasta mediados del 2005, el gasto público consolidado fluctúa alrededor de 25 puntos del producto. De hecho, en el año 2005, producto de la licuación de gasto posterior a la crisis del 2001-2002, el gasto público llegó a poco más de 22 puntos del producto y a partir de ahí tuvo un extraordinario crecimiento hasta casi 48 puntos del producto en el año 2016. ¿Qué relación puede tener el tamaño del gasto público con el crecimiento de la economía? Un trabajo que hicimos fue dividir un periodo largo de tiempo, desde los años 60, en 3 grupos de años. Los años con bajo gasto público, entre 20 y 25 puntos del producto, los años con gasto público medio, entre 25 y 30, y con gasto público alto, más de 30. Y lo que vemos es que la economía argentina, en los años de gasto público bajo y medio, crece 2,5% por año aproximadamente, como si fuera un crecimiento de largo plazo. Y los años de gasto público alto, más de 30 puntos, cae medio punto por año en promedio. Esto, como primera conclusión, nos está diciendo que con más de 30 puntos del PIB de gasto público, la economía argentina dejó de crecer, dada la composición y calidad que tiene este gasto público. Y acá aparece un dilema interesante,
que es el siguiente. Si en los últimos años el gasto público ha sido 20 puntos del producto superior a la media histórica cada año, ¿por qué no lo vemos? Acá estoy siendo un poco provocador. ¿Por qué no vemos una explosión de infraestructura, de servicios y demás? Y la respuesta puede estar en la composición y la eficiencia y calidad del gasto público. Entonces vamos a ir primero al tema de la composición, que es el segundo gran tema después del tamaño. El gasto público puede simplificarse en dos funciones básicas. Por un lado, la prestación de bienes y servicios, la obra pública, la infraestructura, los servicios de educación, los servicios de salud, de seguridad. Y por otro lado, la transferencia entre sectores con fines redistributivos. Típicamente los planes sociales, los subsidios al transporte, a la energía, las jubilaciones y las pensiones. Entre los años 60 y 70, en esas dos décadas, el mix de los tres niveles de gobierno era un 73% de provisión de bienes y servicios y un 27% de transferencia entre sectores. O sea, básicamente el Estado en esa época se concentraba en la provisión de bienes y servicios. Cuando nos vamos a décadas más cercanas, 2000, 2010, lo que vemos es que ha crecido marcadamente la transferencia entre sectores. Prácticamente el mix es parejo. 49% del gasto transferencia entre sectores, 51% provisión de bienes y servicios públicos. Básicamente lo que hay atrás es el enorme crecimiento del sistema previsional en los últimos años. ¿Qué relación puede tener estas funciones del gasto y cómo se han movido con el dilema que yo planteé hace unos minutos respecto de que no se ve el gasto público? Bueno, porque ambas funciones del gasto público tienen un impacto sobre la economía radicalmente distinto. La provisión de bienes y servicios tiene externalidades difundidas. O sea, cuando uno hace un puente o mejora la prestación del servicio educativo, beneficia a toda la comunidad o casi toda la comunidad. Mientras que las transferencias entre sectores tienen externalidades puntuales, ¿sí? El que recibe el subsidio, la transferencia, es el que se beneficia. Entonces, esa distinción en el impacto de la economía y el hecho de que el gasto público se haya aumentado básicamente la transferencia entre sectores empieza a responder el dilema que yo planteé. Ahora, una segunda, hay otro tema con esta cuestión de la provisión de bienes y servicios y transferencias entre sectores que está dado por el tema federal. ¿Cómo es la distribución entre niveles de gobierno de estas canastas de gasto? Básicamente el gobierno federal está concentrado en transferencias entre sectores. El 73% del gasto está en ese tipo de gastos, mientras que el 27% en provisiones de bienes y servicios públicos. Mientras que las provincias y los municipios están 90% en provisión de bienes y servicios públicos y 10% transferencia entre sectores. Este tema es importante considerarlo porque después vamos a ver que otro condicionante del equilibrio malo es la puja federal. El tema de eficiencia y calidad es otro condicionante que responde al dilema anterior. El hecho de que se presten servicios públicos ineficientes, eso genera exceso de gastos y a su vez un menor impacto sobre la economía. Y sobre las transferencias también. Si los subsidios están mal focalizados, van a sectores de la población que no deberían ir, también hay exceso de gasto y problemas de equidad. Ese cuadro que se alcanzan a ver es una medición que hemos hecho en el observatorio de la eficiencia en la prestación del servicio educativo en la provincia de Buenos Aires. Una comparación entre el servicio público y el privado subsidiado, que son los dos sistemas comparables. Se pueden hacer indicadores simples de eficiencia, como por ejemplo la relación entre docentes y alumnos, y eso nos muestra una brecha sistemática entre ambos sistemas educativos, donde el sistema público tiene más ineficiencia que el privado subsidiado. Y a su vez esa ineficiencia va creciendo. Cuando uno hace el cálculo global en plata de lo que acumuló esta ineficiencia en 10 años, resulta que le da un número muy parecido al déficit fiscal de la provincia de Buenos Aires en los mismos 10 años. ¿Sí? Es decir, la provincia de Buenos Aires se endeudó para cubrir un déficit fiscal que estaba explicada por la ineficiencia de uno de los servicios, el de educación. Imagínense si agregábamos el de salud. El segundo componente de esta hipótesis sobre qué es lo que da estabilidad al equilibrio malo es el propio sistema tributario. Y acá lo que voy a comentar es que el sistema tributario históricamente en Argentina es de carácter regresivo. Casi un 80% está vinculado a impuestos que gravan la producción, comercialización y consumo de bienes y servicios, y un 20% está sobre las rentas y los patrimonios.
¿sí? Y este sistema tributario, ¿quién es el mayor pagador de estos propios impuestos? ¿Sí? Y aunque los voy a sorprender, el mayor pagador es el propio Estado, al ser casi la mitad de la economía, en sus propios bienes y servicios está pagando el sobrecosto de este sistema tributario. Y también lo está pagando cuando hace planes sociales, subsidios, para compensar los niveles de pobreza producidos por un mayor precio de la canasta básica alimentaria. ¿Sí? Entonces ahí se da un círculo vicioso interesante, y es que con una mayor presión impositiva se generan mayores necesidades de gasto por los problemas de poder adquisitivo de las capas de menores ingresos, y eso a su vez se financia con el mismo sistema impositivo regresivo. El tercer componente que le da estabilidad al equilibrio malo en cuanto a las políticas públicas son las propias relaciones fiscales federales. Y acá lo que tenemos es, en las normas y en la teoría, un sistema de transferencias federales que nosotros llamamos el modelo sano, que involucra transferencias del gobierno federal a las provincias y de las provincias a los municipios. Pero lo que uno ve es que se ha producido una puja federal históricamente no resuelta que ha distorsionado el sistema con medidas tales como, por ejemplo, a principios de los 90, transferencia de servicios educativos y de salud desde el gobierno federal a las provincias sin los recursos, lo cual significó transferir déficit de un nivel al otro, detracciones de la coparticipación para financiar el déficit del sistema previsional, lo cual achicó los recursos de las propias provincias, transferencias directas a los municipios con fines políticos, o restricciones sobre la propia capacidad tributaria de las provincias. Estos fueron, históricamente, en las últimas décadas, avances del gobierno federal sobre las finanzas provinciales. El tema es que esto no queda ahí, sino que las propias provincias generan una reacción caótica frente a esos avances, y ahí es donde empezamos a explicarnos por qué tenemos el sistema tributario provincial que tenemos, por qué tenemos ingresos brutos, por qué tenemos retenciones y percepciones, cómo funciona el convenio multilateral y demás. Los que son contadores, se dedican a aplicar impuestos, saben de qué estoy hablando exactamente. También la puja federal la podemos ver en las reformas y las contrarreformas del sistema previsional. ¿Sí? Acá hay una cosa interesante, que una reforma se encuentra atravesada por la puja federal. Entonces uno no sabe si la reforma se produjo por la reforma misma o por la puja federal de recursos. El sistema previsional, antes del año 94, era un sistema solidario, donde cada generación aportante financiaba a la generación beneficiada, que ya se había retirado en el mismo momento del tiempo. En el año 94 se produce la privatización del sistema, se crean las cuentas de capitalización y las FJP, y ahí lo que se produce es que una generación empieza a guardar la plata en sus cuentas para la futura jubilación. Eso generó que una generación, en ese caso la A, quedó desfinanciada. ¿Cómo se financió ese bache fiscal? Con detracciones del sistema de coparticipación, con aportes de las provincias y del propio gobierno federal. Entonces acá aparece la puja federal, ¿no? Una medida federal de reforma del sistema previsional es financiada por las provincias. En el año 2008 se revierte, se hace una contrarreforma y se vuelve al sistema solidario. ¿Qué ocurre aquí? La generación B, que estaba financiada por sus propios ahorros, ahora pasa a ser financiada por la generación aportante de ese momento, está doblemente financiada. Entonces sobran recursos, esos recursos conforman el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Y dónde están esos recursos? En realidad están en gasto del gobierno federal porque fueron invertidos en bonos federales. ¿Sí? Ahí aparece la puja federal. Y otro punto donde aparece la puja federal es que la justificación de las distracciones de coparticipación dejó de existir después de la contrarreforma previsional. Sin embargo, se mantuvieron durante 10 años. Recién en 2017, 2018 empiezan a desarmarse producto de un fallo de la Corte y del consenso fiscal que se aplicó en este gobierno a fines de 2017. Entonces, vemos ahí cómo reforma y contrarreforma previsional son atravesadas por la puja federal. El cuarto punto interesante es el esfuerzo fiscal para atacar el déficit. Atacar el déficit fiscal es sin duda una medida sana en términos de la situación de este equilibrio malo. Sin embargo, cómo se hace puede también ser un condicionante. Y acá lo que podemos ver es cuáles son las restricciones que tiene el gobierno federal para achicar el déficit fiscal. Podemos tomar el gasto público del gobierno federal y ordenarlo según el grado de espacio fiscal que tiene para poder ajustar. Entonces, lo que tenemos es los servicios de la deuda, los intereses, 3,1% del PIB aproximadamente para 2018, esto es una estimación,
son el primer componente donde hay cero espacio fiscal. Están determinados por el tipo de cambio, por la tasa de interés internacional, por el endeudamiento anterior. El segundo componente es las prestaciones previsionales, 9,6% del PIB aproximadamente, también con poco espacio fiscal porque están determinados por las prestaciones anteriores y por la ley de movilidad, que hace que haya un ajuste automático. Tercer componente, ya con mayor espacio fiscal, el gasto en personal del gobierno federal, 3,6% del PIB. Acá sí hay un poco más de espacio fiscal porque las paritarias pueden ser distintas de la inflación o incluso puede haber retiros de personal. Con mayor grado de espacio fiscal tenemos los gastos en bienes y servicios, 0,9%. ¿Sí? Acá se pueden ajustar las cantidades. Las transferencias al sector privado, que son los subsidios, transporte, energía y demás, se pueden cambiar las tarifas para ajustar este gasto. Y con máximo espacio fiscal, los gastos de capital y las transferencias a provincias. Entonces ahí tengo ordenado todo el gasto del gobierno federal según el grado de espacio fiscal que hoy me determinan las restricciones que operan. ¿Sí? Resulta que también puedo ordenarlo con otra lógica este gasto. Puedo ver que la primer parte de los intereses y las prestaciones previsionales son el pasado, ¿sí? Son la deuda, los jubilados, y la otra parte son el presente y el futuro. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es la situación de pasado, presente y futuro en términos de situación social? Ahí podemos ver los niveles de pobreza de los mayores de más de 65 años, que es 6,9%, y de los niños, que es 41,4%. ¿Sí? Claramente tenemos inquietudes sobre cómo operan estas restricciones para el gasto público. Otra cuestión interesante es la forma como se ataca el déficit no es neutral para la actividad económica. ¿Sí? Ahí son importantes los conceptos de multiplicadores de gastos e impuestos. ¿Qué son los multiplicadores de gastos e impuestos? Bueno, acá voy a dibujar un gráfico con dos multiplicadores. El del gasto de capital implica cuánto una variación del gasto de capital que hace el gobierno afecta a la actividad económica. Si me voy para arriba en el gráfico, quiere decir que es muy sensible la actividad económica a cambios en el gasto de capital. Si yo bajo el gasto de capital, voy a generar una contracción económica. Si lo subo, una expansión. Y también un multiplicador de impuestos. Si me voy hacia la derecha, tengo un multiplicador alto de impuestos o un multiplicador bajo de impuestos hacia la izquierda. Eso quiere decir que si aumento los impuestos y el multiplicador es alto, genero una contracción fuerte de la actividad económica. Y si el multiplicador es bajo, no genero un cambio. Ahí, en ese gráfico, yo puedo dibujar la situación de, por ejemplo, 20 países de Latinoamérica y ver dónde está la Argentina. ¿Sí? Esta es la distribución de los 20 países de Latinoamérica, ¿sí? En los distintos cuadrantes. Los países que están con rojo son países con espacio fiscal limitado, es decir, que están en situación de déficit fiscal, y los que están en azul son países que tienen espacio fiscal que pueden llegar a incrementar el déficit fiscal. Ahora, ¿qué significan los cuadrantes? Este cuadrante es el de la izquierda, es un cuadrante, diría, envidiable, porque yo puedo subir los impuestos y subir el gasto de capital, y eso va a generar la suba de impuestos, un efecto negativo poco sobre la actividad económica, porque el multiplicador es bajo, y la suba del gasto de capital va a generar un multiplicador alto sobre la actividad económica. Ahora, el panel de la derecha, ese es un panel más complicado. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un ajuste fiscal y lo que hago es aumentar impuestos y bajar el gasto de capital y estoy en ese panel, tengo un doble impacto contractivo sobre la actividad económica. La Argentina está en ese lugar, por lo cual flexibilizar las restricciones que nos hacen que el ajuste fiscal sea sobre el gasto de capital y no tanto sobre el gasto corriente resulta clave. Las mediciones de los países están en un trabajo del BID. Bien, entonces resumiendo, ¿qué vimos? Vimos los 4 componentes que nos explican la estabilidad del equilibrio malo, ¿sí? El tema de tamaño, composición y calidad del gasto público, el sistema tributario regresivo, las relaciones fiscales federales enfermas y las restricciones que afectan el déficit. La pregunta acá del millón, y ya estoy terminando, es ¿cómo pasamos del equilibrio malo al equilibrio bueno? El proceso sin duda tiene que ser cooperativo, ¿no? Tiene que salir de un juego cooperativo de consensos. ¿Dónde tenemos los lineamientos básicos para ese proceso? Bueno, lo mínimo que podemos hacer es arrancar por la propia Constitución Nacional que entre distintos artículos, incisos, tiene constituido un programa económico-social.
Acá como resumen les dejo la síntesis del Programa Constitucional para el Desarrollo Federal, que dice que dentro del programa económico de la Constitución corresponde al Gobierno Federal, las provincias y la ciudad autónoma proveer lo conducente al desarrollo humano, la educación, la ciencia, el conocimiento, la cultura y la investigación, el desarrollo científico-tecnológico, el crecimiento armónico y el poblamiento de su territorio, progreso económico con justicia social, productividad, empleo y defensa del valor de la moneda. Los títulos principales de un programa que nos permita salir del equilibrio malo están acá. Y de hecho también la Constitución nos dice cuáles son los instrumentos claves que deberíamos usar. Y ahí define la Ley Convenio de Coparticipación Federal y el propio Presupuesto General de la Nación. ¿Por qué? Porque la Ley Convenio nos permite definir cómo financiamos las competencias, servicios y funciones de cada uno de los niveles de gobierno bajo un criterio equitativo, solidario y que dé prioridad a un grado equivalente de desarrollo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hola. Bueno, la verdad que estuviste fantástico. 10 segundos antes terminaste. Este año tuvimos un año bastante movido en materia impositiva. Se sancionó la ley de impuestos, la modificación de la reforma de la ley de impuestos a las ganancias. Estábamos esperando la reglamentación, que pronto seguramente la vamos a tener. Ya el Ministerio de Economía la colgó de la página. Todavía no se publicó, pero bueno, estamos todos tratando de terminar de entender. Para ello está Andrés Edelstein, secretario de Ingresos Públicos de la Nación. Andrés, la verdad que siempre nos acompañás en el encuentro de idea. En realidad siempre estás dispuesto a compartir tus conceptos, así que te quería agradecer personalmente y bueno, te dejamos un espacio para que puedas mostrar toda esta maraña de normativas que nos tiene ocupados en el día a día. Libro de quejas a la salida. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Un gusto, Carlos, por la invitación. Y sí, la idea creo que es un buen momento para hacer un raconto de aquellos temas en los cuales se ha estado trabajando en este año y tal vez dividirlo en dos, es un poco lo que ya pasó, pero por lo menos para visualizarlo mejor y comprender algunos detalles, y alguno de los proyectos del futuro cercano, también para darlo a conocer un poco más. Como todos sabemos, en el año 2017, entre otras cosas, se trabajó en una reforma tributaria bastante importante en cuanto al contenido y con las dificultades que una reforma tributaria tendiente a eliminar distorsiones, a reducir gradualmente la presión impositiva, tenía en un contexto de reducción del déficit fiscal, como bien nos aportaba recién Luciano, donde eso presenta una restricción importante a cualquier tipo de baja de la presión fiscal. Obviamente, son objetivos casi contrapuestos. Queremos reducir la presión fiscal y al mismo tiempo reducir el déficit fiscal. Y entonces, evidentemente, ahí hay un problema de cómo se pueden ir coordinando ambos objetivos. Y lo cierto es que la reforma fiscal plantea esa reducción gradual, empezando por aquellos impuestos que se consideran más distorsivos. Y por eso que parte de la reforma fiscal es el consenso fiscal, que ataca básicamente al impuesto sobre los ingresos brutos y el impuesto de sellos, entre otros, pero son relevantes a nivel provincial y que generan muchas distorsiones en la economía, probablemente mucho más el primero que el segundo, y en lo nacional el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que también es generador de un sinnúmero de distorsiones. Con lo cual, el desafío sigue existiendo, la convergencia fiscal violenta, diría yo, de este año es en virtud del contexto y el cierre de las posibilidades de financiamiento. Pero lo cierto es que el camino que se había trazado en origen tenía ya esta primera restricción, que era el déficit fiscal. No es fácil hacer una reforma fiscal, mucho menos en un contexto de déficit, ¿sí? Que se lo tiene que reducir. Y algunos numeritos al respecto, cuando uno tomaba el promedio del gasto público de la década del 93 al 2003, esos 10 años, uno veía que el gasto público estaba más o menos en 24%. O sea, el promedio de esos 10 años, el peso del gasto en la economía era 24%. ¿Cómo terminamos en el 2015? O sea, 12 años después, la misma medición, 42%. Es decir, que ese 24% promedio que nos permitió vivir razonablemente
lo llevamos a 42 puntos, ¿sí? En 12 años. Ahí estábamos. ¿Y qué pasaba con el componente de los ingresos? O sea, la misma medición, cuando uno tomaba ingresos, presión tributaria del periodo 93 al 2003, el promedio de esos 10 años, más o menos 21-22% era la presión tributaria. ¿Cómo llegamos al 2015? 32%. O sea que la presión tributaria subió en esos 12 años 11 puntos, récord en Argentina de presión tributaria, pero ¿qué pasa? No alcanzaron esos 11 puntos de suba porque el gasto había crecido 18. Bueno, desandar ese camino de 12 años y muchos más con anterioridad, y evidentemente no es nada fácil, pero hay que comenzarlo y eso fue lo que se inició con esta reforma tributaria de fines del 2017. Y esa reforma, entonces, para concentrarme un poquito en esa reforma y su reglamentación, que es lo que se ha trabajado durante el año, a mi juicio fue muy importante. 13 títulos tiene esta reforma, 319 artículos, donde contenido en ella estaban todos estos impuestos y conceptos que por años no habían tenido un mínimo ajuste o retoque. Es una reforma que probablemente no se haya visto en los últimos 20 años. La última reforma grande habrá sido en el año 98 y realmente no tenía nada que ver ni en ambición, ni en tamaño, ni mucho menos. Pero lo cierto es que esta reforma, la Ley 27.430, aprobada a fines de diciembre del 2017, tenía todos estos títulos y como vemos, prácticamente todos los principales impuestos nacionales tuvieron algún tipo de modificación. Y la verdad que en cada uno de estos títulos se planteaban desafíos no menores que se resolvieron de la mejor manera que uno consideraba que podía hacerse, pero para dar algunas pistas al respecto, fíjense que en impuesto a las ganancias, uno de los ejes de la reforma fue la reducción de la alícuota del impuesto a las sociedades, que estaba en el 35%, y la reforma planteó que las utilidades reinvertidas tributaran al 30%, que es algo que ya está pasando este año, y que bajara aún más al 25% a partir del 2020. ¿Y por qué? Porque en el contexto internacional nuestra alícuota de ganancias de sociedades estaba muy alta, extremadamente alta, con lo cual fue uno de los postulados que se querían modificar. Y cada uno de estos títulos tenían obviamente algo que requería su adecuación después de tantos años de falta de reformas. Bueno, esto es lo que vemos en estos 13 títulos, pero para pasar un poco en limpio lo de este año en particular, 2018, lo que tenemos es la reglamentación. El año pasado, 2017, la palabra era reforma. Este año fue reglamentación, el que viene, bueno, empezará con R en la palabra, no sabemos cuál es. Inspección. Sí, puede ser, bueno, no importa, no lo voy a decir. Pero en este año se trabajó en la reglamentación fundamentalmente de la reforma, sumado a todos los demás proyectos que hubieron y el Frente Internacional con convenios de doble imposición, etc. Pero en concreto, en lo que tiene que ver la reforma, fíjense que ya en lo que va del año se publicaron 11 decretos. Y hay un duodécimo que es justamente el que reglamenta el impuesto a las ganancias, la parte general del impuesto, que próximamente será publicado. Estamos hablando de 12 decretos y algunos de cierta consideración, no solo en el contenido, sino en el tema que tienen que implementar. Y vamos tal vez a alguno de ellos en particular, porque creo que no es menor este tipo de cantidad de normas, 12 decretos, 14 resoluciones, la mayoría de AFIP, y disposiciones que también ponen en marcha ciertos conceptos. El primero, el decreto 279, a principios de año, tenía que ver con implementar el impuesto a la renta financiera de sujetos del exterior. Por una modificación en el Parlamento, los sujetos del exterior quedaban alcanzados con el impuesto a las ganancias casi estrictamente por las colocaciones en LEVAX, y obviamente en caso de jurisdicción no cooperante podían verse también sujetos al impuesto a las ganancias. Y había que implementar esto, cosa que nunca se había hecho en Argentina. Los sujetos del exterior en materia de renta financiera nunca tributaban. Se planteaban desafíos no solamente con las LEVAX, sino los fondos comunes de inversión que tienen LEVAX, cómo hacer para que los agentes de bolsa pudieran retener el impuesto, en fin, unos desafíos bastante trascendentes, resueltos en gran medida con este decreto y resoluciones de AFIP. El revalúo contable e impositivo, otra de las cuestiones que se habían incorporado en la reforma, también era necesario reglamentarlo, se lo hizo y luego se prorrogó la fecha hasta febrero, pero un revalúo impositivo y contable inédito en nuestro país que había que ponerlo en funcionamiento. El IVA de servicios digitales, ¿sí? Que empezó a aplicarse en el mes de junio, ¿sí?
¿sí? Y era algo que, la verdad que en muy pocos países se estaba aplicando, sí en la Comunidad Europea, pero con cierta facilidad, dado que en la Comunidad Europea los prestadores de servicios digitales, sin desplazarse de ningún país, un prestador elige que España va a ser su centro de ingreso del impuesto en materia de IVA de servicios digitales, y luego comparte el ingreso por IVA, puede atribuirle a Italia, a Francia, etcétera, el monto del IVA correspondiente a lo que realizó con usuarios de esos países, y el fisco español le remite los fondos a los restantes países. Bueno, en Argentina obviamente eso no sucede, generaba un desafío de cómo implementarlo. Las entidades financieras, las tarjetas de crédito, las administradoras de tarjetas de crédito colaboraron bastante para que se hiciera lo que unos meses antes era imposible. Como todo en Argentina, esto no se puede. Es la muerte del sistema, la muerte de esto. Bueno, desde junio se está cobrando el impuesto, hay 3 millones más o menos de transacciones por mes impactadas con el impuesto, con lo cual se está recaudando entre 200 y algo, 300 millones de pesos por mes del impuesto. Este impuesto se está aplicando, al igual que lo están haciendo, Chile está reformando el sistema para prácticamente replicar el enfoque que nosotros le habíamos dado. Uruguay está tratando de hacer algo por otra vía, pero también tratando de capturar el ingreso correspondiente al IVA, que de alguna forma es lo que en el seno de la OCDE se ha discutido bastante, y no hay ninguna duda de que el impuesto al valor agregado de estas prestaciones tiene derecho a ser cobrado por el país donde residen los usuarios. Distinta es la discusión con el impuesto a la renta que tienen que pagar estas empresas tecnológicas, si se quiere, que es un tema más delicado y que también está todavía en discusión. Pero el IVA sobre los servicios digitales era algo que había consenso y que podíamos avanzar en ese sentido, y esto se ha hecho, pero planteaba un desafío de implementación que muchos otros países todavía no han podido resolver. Bueno, en este decreto y con las normas de AFIP y con la colaboración de las entidades de tarjetas de crédito, esto está funcionando relativamente bien. Y luego puedo seguir la lista con el impuesto a los débitos y créditos bancarios, donde la idea era trazar un cronograma de incremento del pago a cuenta contra ganancias para llegar en el año 2022 al 100%. Bueno, por los motivos conocidos, este año ese incremento que debía darse en el 2019 del 33 al 50% queda postergado, pero el sendero sigue, y la idea de seguir avanzando apenas las condiciones lo permitan sigue estando más que presente. El impuesto a los combustibles y el dióxido de carbono también fue un cambio relevante. Uno de los cambios, amén del tema normativo, que era unificar varias normas superpuestas que realmente eran de difícil lectura, lo que hizo fue cambiar básicamente el impuesto, que era un porcentaje, era un ad valorem sobre el combustible, por un impuesto o un importe fijo. Un importe fijo que se actualiza por inflación cada 3 meses. ¿Y esto qué permitía? Bueno, permitía básicamente ser un amortiguador de los efectos tanto del tipo de cambio como del petróleo. O sea, obviamente que el precio de los combustibles en nuestro país tiene esas dos variables fundamentales. Precio del petróleo, tipo de cambio. Si los dos se mueven, supongamos, en forma ascendente, como es lo que pasó durante gran parte de este año, el hecho de tener un impuesto fijo que se ajusta por inflación hace de amortiguador, porque no se incrementa como se incrementaba antes en forma proporcional, siendo un ad valorem. Bueno, este cambio que fue, yo diría, no resistido, pero que a fines de diciembre uno leía en los medios que se iba a encarecer el precio del combustible por el impuesto, y hacían las cuentas de una manera un poco exótica porque nunca me dieron lo que estaban calculando. Bueno, este año el precio del combustible hoy, si uno compara con lo que hubiera sido de no haberse implementado la reforma, y hoy el precio del combustible, la nafta, estaría 3 pesos por arriba por el efecto del mayor impuesto que hubieran tenido. Con lo cual, esta modificación, que no se hizo pensando en este escenario, se hizo para darle un efecto amortiguador a las subas y a las bajas de estas dos variables que de alguna forma desacoplaban el valor del combustible de la lógica del poder adquisitivo en Argentina. Por eso el monto fijo se ajusta por inflación trimestralmente. Bueno, la verdad que permitió justamente no tener un encarecimiento adicional del combustible. Y podemos seguir, y cada uno de estos capítulos que se han implementado tenían su desafío. Seguridad social, con el monto del mínimo no imponible de seguridad social, que empezó en 2.400 pesos para llegar a un mínimo no imponible de 12.000 pesos. Tal vez uno de los pilares fundamentales de la reforma
porque lo que logra ese mínimo no imponible, lo que ya empezó a lograr y lo que va a lograr cuando esté implementado a full esos 12.000 pesos ajustables por inflación, es que la baja del costo previsional de los empleadores es notoria. Y sobre todo para lo que es en el ámbito del Gran Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, dado que no tienen un efecto de este cómputo como pago cuenta del IVA, como existe en otras jurisdicciones. Pero tal vez es el componente de mayor reducción de carga impositiva de toda la reforma, este tema de seguridad social, sumado al tema de ganancias sociedades, ¿no? Y además permite en ciertos casos, como se ha hecho para el rubro textil y de calzado, anticipar la entrada en vigencia de los 12.000 pesos de detracción para ciertos sectores, y eso obviamente genera una baja de la contribución patronal muy importante. Fíjense que esos 12.000 pesos de deducible, cuando uno calcula las contribuciones patronales de cada empleado, a partir de enero del año 19, del año próximo, van a ser aproximadamente 17.000 pesos. Es decir, que una empresa, vamos al rubro textil, que es el que tuvo un decreto particular, si el promedio salarial de esa empresa fuera 17.000 pesos por empleado, bueno, no va a tener contribuciones patronales esa empresa, con lo cual es súper relevante este esquema, amén de unificarse las alícuotas con una convergencia que está ordenando el sistema. Tal vez en este tema, como en tantos otros, al estar uno viviendo el día a día, bueno, es como que no le permite alejarse un poco y ver el efecto desde otra distancia, pero creo que con el correr del tiempo seguramente se notarán más los efectos, al igual que el del consenso fiscal, que después alguna palabrita me gustaría hacer. Pero bueno, todo esto es lo que se ha venido implementando y tal vez los últimos decretos que se han emitido tienen que ver con el impuesto, el valor agregado, la parte general, y de ganancias, con el tema de compraventa o transferencia de inmuebles por parte de personas físicas, indemnizaciones por despido y el último que está pendiente de publicarse, que es el reglamento de la parte general del impuesto a las ganancias, que es obviamente uno de los más tediosos, largos y aburridos que uno puede tener. Es realmente muy grande el proyecto porque la reforma fue bastante transversal y toca muchos aspectos de la ley del gravamen, y también se está reglamentando en un tiempo bastante reducido. Fíjense todo esto que ha ocurrido en menos de un año, y es simplemente hacer historia y ver otras normas legales similares, no han habido, pero mucho más escuetas que estas, y vamos a ver cuánto demoramos en reglamentar algo. En algunos casos nunca se reglamentaron las leyes, ¿no? Pero bueno, esta fue la actividad de lo hecho hasta ahora, solamente en la parte de reforma tributaria, ¿no? Hay un montón de otras áreas en las que se ha avanzado. Repito, el tema internacional, que hay muchas cosas también para contar, de convenios de doble imposición, en materia de intercambio, bastante, me parece, ricas, pero bueno, lo dejamos tal vez para otra ocasión. Bueno, pero como les decía, esto es lo que se ha venido trabajando, y bueno, el decreto que está a punto de ser publicado es el más importante tal vez de todos, y con eso creo que estamos cerrando la etapa de la reglamentación más dura de la reforma tributaria. Y en lo que tiene que ver con el consenso fiscal, como les decía, creo que no es menor lo que se ha avanzado. El hecho de que se vuelva a poner sobre la mesa esta discusión federal y de los impuestos, es muy importante hacerlo, porque si uno ve el consenso fiscal o el pacto fiscal anterior, era del año 93. O sea que pasaron 24 años para que las jurisdicciones vuelvan a ponerse de acuerdo en esta oportunidad con un marco mucho más ambicioso. Por ejemplo, este consenso fiscal, el del 2017, resolvió una gran cantidad de litigios. Cuando uno mira en su anexo la cantidad de litigios que las provincias tenían que desistir, era la lista de 59 litigios, empezando por el famoso fondo del conurbano, que ponía en riesgo de alguna manera al sistema de coparticipación. Con lo cual, no solo que se desactivaron gran parte de esos 59 litigios con la sola firma, diría yo, del consenso fiscal, sino que se trazaba un horizonte que da previsibilidad al sistema en materia de, impuestos sobre los ingresos brutos, impuestos de sellos, impuestos inmobiliarios. Y un solo dato, y yo vuelvo a hacer hincapié en la importancia de este consenso fiscal.
porque los efectos ya los estamos viendo y tal vez no los podamos mostrar lo suficiente, pero seguramente en los meses por venir se van a notar más a medida que siga avanzando el cumplimiento de los compromisos, que creo que nos tenemos que poner firme todos en que se cumplan. Ingresos brutos. Si uno analiza la recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos, es muy comparable a las subas y bajas del impuesto al valor agregado, de la recaudación. Más o menos los dos impuestos van siempre con la misma tendencia. Y así puede uno hacer un eje histórico y más o menos se comportan bastante parejo. Bueno, esto era hasta enero del 2018, que curiosamente es cuando empieza a regir el consenso fiscal y se empiezan a establecer topes en muchas de las alícuotas y un cronograma de reducción. Hasta esa fecha, como les decía, se mantenía muy parejo. ¿Qué pasaron los primeros 9 meses del año si uno compara recaudación del IVA interanual, 9 meses del 2018 con primeros 9 meses del 2017? Bueno, el IVA creció en esos 9 meses interanual 45%. ¿Sí? Más o menos en línea con lo que puede ser una inflación, tal vez por arriba de la inflación porque tomamos el periodo de crecimiento económico del inicio del año. Pero lo cierto es que ese fue el crecimiento de la recaudación y se pueden hacer los ajustes que uno quiera. Vamos a ingresos brutos, tomamos la misma situación, recaudación de todas las provincias, 9 meses del 2018 contra 9 meses del 2017. El crecimiento de la recaudación es del 31%, 31, casi 32%. Fíjense, ese diferencial es muy trascendente y en gran medida está generado por el cumplimiento del consenso fiscal. Cuando uno abre ese 30 y algo por ciento por provincias, ve que la provincia de Buenos Aires creció 25% ingresos brutos, ve la de Córdoba, ve la de Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, 27%, 29%, 30%, 31%. Las provincias más grandes, las que hacen al 70 o 80% de la recaudación total del impuesto. Con lo cual, esto está sucediendo, lo monitoreamos mes a mes, y realmente es algo que no tiene tanta difusión porque tal vez se difunde más la suba del impuesto al consumidor final en la jurisdicción tal o cual, que van al 5%, que el consenso lo permitía en este año 2018 de transición, y no tenía tanto eco, ¿sí?, una baja generalizada de la recaudación del impuesto como está ocurriendo, y tal vez es lo mismo, es la misma razón por la cual en todos los años que pasamos hemos visto que las alícuotas del impuesto iban subiendo, porque como que no había en la opinión pública y en las empresas y demás un conocimiento cabal de cuánto era el peso de ese impuesto, de esa suba de alícuota. Lo que sí uno ve es cuando llega al consumidor final, pero en definitiva en el peso del impuesto sobre la economía en su conjunto, bueno, tal vez es difícil percibirla y, repito, por eso es que las provincias en los últimos 20 años, ¿qué es lo que han hecho? Con intención o sin intención, pero claramente el impuesto inmobiliario, que era un pilar central de la recaudación, bueno, ha ido perdiendo protagonismo. ¿Y qué es lo que ha subido? El impuesto sobre los ingresos brutos, mucho más cuando tiene que ver con contribuyentes del convenio multilateral. Y la explicación probablemente sea política. Es mucho más difícil tolerar la suba de un impuesto inmobiliario porque los contribuyentes están ahí, están en la propia jurisdicción, que tolerar los embates contra una suba de los impuestos sobre los ingresos brutos, donde ya se difunde o que expande más el efecto. En muchos casos los que tienen que pagar esa suba son contribuyentes de otras jurisdicciones. Y por eso estaban las aduanas interiores, etcétera, etcétera. Con lo cual, me parece que el consenso fiscal fue algo muy trascendente, repito, después de 24 años, que demuestra la dificultad que tenemos en lograr acuerdos en nuestro país. Por eso yo destaco su importancia. En este año se ha introducido algún ajuste, pero yo también rescato que la parte central, medular, que tiene que ver con el impuesto sobre los ingresos brutos, no se ha visto afectada, tampoco lo que tiene que ver con tasas municipales, y la verdad es que el cambio que se ha hecho finalmente tiene que ver con posponer la rebaja gradual del impuesto de sellos por un año, fundamentalmente, y permitir el tema de modificaciones de alícuotas de bienes personales que el consenso del 2017 vedaba obviamente esa posibilidad. Pero el sendero de baja gradual del impuesto a los ingresos brutos sigue, lo tenemos que seguir obviamente monitoreando, creo que todos, porque va en el camino correcto. Bueno, esto es lo que tiene que ver con lo que pasó, y tal vez detenerme un poquito en un tema que es un proyecto futuro, de los tantos que tenemos en carpeta, pero este es uno que puede obviamente dar a luz muy pronto,
y tiene que ver con uno de los títulos de la reforma tributaria que les contaba y que pasó un poquito desapercibido, que es el concepto este de unidad de valor tributaria. ¿Qué significa? ¿Para qué está esto? Bueno, la realidad es que cuando uno mira las leyes impositivas nacionales, pero también puede uno mirar las provinciales, también puedo ver las resoluciones de AFIP, etcétera, lo que uno encuentra es montos fijos por todas partes, montos de tantos pesos por una deducción, por un monto de facturación, por un monto de sanción o lo que fuera. Todos montos fijos que por años no se han ido actualizando porque la mayoría de ellos no tienen ni siquiera una cláusula de ajuste automático. Más de 80, en las leyes de impuestos nacionales, más de 80 ítems tienen esta lógica de montos fijos. Imagínense que tenemos que ver no solo la ley del impuesto a las ganancias, pero tenemos la del impuesto al valor agregado, la ley de procedimiento, el código aduanero, en fin, un sinnúmero de normas y cada una con montos fijos perdidos en el tiempo, lo que obviamente obliga a algún tipo de replanteo. Replanteo que si es solamente ajustar el valor hoy y dejarlo ahí, y seguimos obviamente teniendo el inconveniente año tras año, hasta que alguien caiga en la noción de que corresponde cambiar algún valor o adecuarlo. Con lo cual lo que plantea este concepto de unidad de valor tributario es, bueno, discutamos los parámetros, pongamos nuevos valores y a partir de que nos pusimos de acuerdo que sea un ajuste automático. Y esto no implica indexar de alguna forma la economía, ni mucho menos. Es un modelo, un esquema que la mayoría de los países que tiene una inflación baja o moderada lo aplican. A ver, sin ir más lejos, en los Estados Unidos el monto del mínimo imponible y algunos otros valores se ajustan por el índice de precios al consumidor. Y ya está establecido, bueno, en Argentina desde el año 2016, para el mínimo no imponible y demás tenemos una pauta de ajuste, no la más feliz a mi modo de ver, pero tiene una actualización al menos. Pero todo lo demás que uno pueda considerar, la verdad que no tiene una lógica de actualización permanente. Bueno, este concepto lo que plantea es justamente tener una medida homogénea que permita después llevar en moneda constante, de alguna manera, los montos estos que tenemos fijos. Y aquí tenemos algunos ejemplos. La deducción de seguros de vida fue fijada en el año 1994 y el valor que sigue siendo de aquel entonces es de 996 pesos por año. La deducción de intereses de créditos hipotecarios del año 2001, en aquel entonces 20.000 pesos era la deducción en concepto de intereses, nunca más se actualizó. La multa por una declaración presentada tardíamente por una persona física es de 200 pesos del año 2003 y del mismo año personas jurídicas 400 pesos. Son montos todos que ya han perdido totalmente virtualidad. Bueno, es un ejemplo esto de todos los demás, pero lo que plantea este proyecto, de ley, obviamente, bueno, justamente fijar nuevos valores y a partir de ello que se actualicen. ¿Cómo se van a actualizar? Bueno, ahí vemos. A ver. El marco general, esta unidad de valor tributaria justamente va a reemplazar esos importes fijos, ¿sí?, por un monto, por una cantidad de VTs, como se la denomina. Es un símil a UVA, nada más que es un reseteo, empezamos de base 100, o se propone empezar base 100 en enero del 2019. Con lo cual, simplemente la noción es una unidad de valor tributario igual a 100 pesos de enero del 2019. Esto estaba establecido, como les contaba, en la Ley de Reforma Tributaria, que el Poder Ejecutivo tiene que enviar un proyecto de ley para poner en funcionamiento este mecanismo. Ese proyecto de ley debía enviarse antes del 15 de septiembre del 2018 y dado justamente la necesidad de enfocarnos en el presupuesto, bueno, se pensó que lo mejor era posponer ese envío de proyecto al 15 de septiembre del 2019 por un año. No obstante, esa fecha que es muy lejana, la idea es por lo menos dar obviamente esta discusión lo antes posible para justamente que esto pueda empezar a funcionar para el periodo 2019. Y como les contaba, una unidad de valor tributario, base 100 en el 2019. Países como Chile, Colombia, México tienen un concepto parecido, le llaman VT o unidad de valor fiscal, unidad tributaria, pero el concepto es exactamente el mismo. No estar discutiendo una vez por año o cada 5 años, 8 o nunca, los valores correspondientes, que todo se actualice automáticamente. Y obviamente este valor 100 de enero del 19 al año 2020, en enero del 2020, va a verse incrementado por la inflación corrida de este año. Vamos a suponer la inflación que está en el presupuesto, que es del 2019, 23%, con lo cual
en enero del 20, la unidad de valor tributaria costaría 123 pesos. Con lo cual, si a cualquiera de los ítems se le haya puesto un valor de 1000 VT, bueno, 1000 VT en enero del 19 son 100.000 pesos, en enero del 2020 van a ser 123.000 pesos y así en adelante. Con lo cual, esto va a dar obviamente una previsibilidad a todos los montos, justamente lo hace más eficiente y prolijo al sistema y va a permitir que cada jurisdicción e incluso la propia FIP pueda establecer valores en esta unidad de valor tributaria y nos vamos a tal vez a olvidar de tener que ver en cuánto quedó el monto y cuán desfasado está de la realidad, ¿no? Con lo cual, bueno, este es el esquema que queremos proponer y próximamente seguramente se avanzará en el proyecto. ¿Y por qué creemos que es positivo? Bueno, justamente porque, bueno, primero cumple con el mandato legal de la reforma tributaria, con presentación de este proyecto, mejora y obviamente simplifica las normas porque lo hace automático en el tiempo, incentiva el cumplimiento, obviamente si las multas quedan desfasadas y la verdad que, primero, el incumplimiento prácticamente no tiene sanción, porque la verdad da lo mismo presentar, no presentar, si es 200 pesos por el incumplimiento, y bueno, el día que me lo reclamen, que me apliquen la multa y se paga, y creo que si se paga a los 15 días seguramente tendremos la reducción inclusive de esos 200 pesos, con lo cual el hecho de ponerle valores reales y tenerlos actualizados va a mejorar necesariamente el cumplimiento, porque para algo existen esas sanciones, y obviamente la propuesta que estamos por presentar lo que trata de buscar es que tenga un impacto fiscal neutro. Por un lado, hay montos de deducciones que se incrementan, en algunos casos, que son las que tienen más impacto fiscal gradualmente, ¿sí? En un horizonte de 3 años para llegar al monto al que queremos llegar y que consideramos que tiene sentido llegar. Y por otro lado, en materia de sanciones también hay un incremento que compensa de alguna forma el esfuerzo fiscal de mayores deducciones. Y aún asumiendo una mejora sustancial del cumplimiento, o sea, no se pretende cobrar la misma cantidad de multas de las que se están cobrando hoy en día. Al contrario, se pretenderían cobrar muchísimos menos en cantidad de multas a otros valores, pero justamente incentivar el cumplimiento. Bueno, con esa cantidad es suficiente para compensar el sacrificio fiscal del resto de medidas. Bueno, creo que ahí, cumpliendo los tiempos, estamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por ser súper puntuales. Realmente vemos que fue un año movido en materia impositiva, pero fue un año movido en general, ¿no? Cuando empezamos el año, la mayoría, o antes de empezar el año, suponíamos un 2018 con otras características, así que creo que es el año de las grandes pifiadas presupuestarias de todos nosotros. Para entender un poco más, porque como la otra vez en el coloquio yo le decía a una persona que era el líder de la red de economía, finanzas y negocios, me dice, entonces ustedes entienden todo lo que va a pasar. Yo decía, no, en realidad entendemos y te podemos explicar todo lo que pasó, lo que va a pasar, no nos preguntes. Pero un poco para ayudarnos a entender un poco mejor qué es lo que pasó, qué es lo que pasa y tal vez qué es lo que pasará. No sé. Lo tenemos a Luciano Cohen de Elipsis que nos va a contar un poco todo esto. Bueno, muchas gracias. Apareció, estaba ahí preocupado a ver si no aparecía. Bueno, agradezco a quienes me invitaron, agradezco también a todos que están acá y no están almorzando, así que estoy viendo que me dieron 20 minutos, me robaron 10 minutos, así que voy a tener que acelerar un poquito. Les cuento un poco cómo nos hicimos la división del trabajo. A mí me toca hablar de la coyuntura. Él habló de fiscal, él habló de tributario. Yo hoy voy a contarles un poco el contexto macroeconómico que estoy viendo. Me voy a enfocar bastante más en el futuro que en el pasado. Al final de la presentación espero que se entienda a cuento de qué viene el título. ¿Okay? Entonces, ¿esto a dónde apunto? Ahí está. Entonces, déjenme dividir el análisis en 3 periodos de tiempo. El primero es el corto plazo, que en cualquier otro país del planeta el corto plazo es 1 año, 2 años. En Argentina estoy hablando de semanas, ¿sí?
el tiempo que va de los últimos 2 meses hasta fin de año, que tiene ciertas características. Después les cuento un poco del mediano plazo, los números que estamos viendo de vistas a las elecciones del año próximo, que es como el gran hito macroeconómico hacia donde vamos. Y después un poco pensar el día después, ¿sí? ¿Qué puede pasar, sea quien sea el próximo gobierno? El corto plazo tiene una particularidad. Cuando uno mira la dinámica macroeconómica de los últimos meses, hay una diferencia muy notoria entre lo que fue la macro hasta agosto y lo que pasó desde agosto en adelante. Es decir, la macroeconomía antes y después del dólar a 27. Hasta 27 veíamos una cosa y cuando pasó de 27 a 40 se convirtió en un bicho distinto. Lo que les muestro ahí, lo que en general se ven en muchas variables, es que la recesión y el shock que Argentina tenía hasta agosto era una recesión conocida. Habíamos visto dinámicas parecidas en 2014, ¿se acuerdan cuando a principios de 2014 el dólar pasó de 6 a 8? Habíamos visto dinámicas parecidas a fines de 2015 con el cambio de administración, se sale del cepo, hay una devaluación. Lo que estábamos viendo entre abril y agosto de este año era muy parecido a eso. La respuesta de la inflación, la respuesta del empleo, la respuesta del nivel de actividad, no era nada desconocido. Ahora bien, cuando viene el shock de 27 a 40 empezamos a ver cosas en los datos que no habíamos visto nunca. El más relevante y el que creo que define mucho del cambio que vimos es el que está ahí, es la inflación. La inflación en septiembre y octubre mostró niveles que no habíamos visto, por lo menos desde la salida de la convertibilidad, ¿sí? 12% de inflación en 2 meses. Y la inflación sorprendió no solo por su intensidad, sino también por su composición. Este gráfico es un poco complejo, pero básicamente nosotros tenemos en el IPSIS una medición de precios en tiempo real. Descargamos más de 1 millón de precios de la web y con eso hacemos un monitoreo en tiempo real. Con lo cual, esto es lo que nos da nuestra medición de alta frecuencia. Que fíjense, esto lo que nos muestra es, de los 500 rubros que nosotros medimos, ¿cuántos subieron más del 6%? Eso es la barra crema que está arriba. Entonces, fíjense lo que tenemos al final. En septiembre, casi el 80% de los rubros que nosotros medimos estaban por arriba del 6% en la variación mensual. Nada de eso había pasado en 2014. En 2014 ese número era más o menos 50%. Y en el shock, la devaluación de 2015 y de abril de este año estaba en el orden del 30%. Es decir, en septiembre en Argentina con la inflación empezó a pasar algo muy distinto, algo mucho más generalizado. Creo yo que en ese momento, durante septiembre, Argentina estuvo realmente con un riesgo serio de espiralización de la inflación. ¿Sí? Esto era lo que les comentaba antes en términos de actividad. Fíjense, estos son los datos hasta agosto. Hasta agosto la recesión que teníamos estaba principalmente explicada por la sequía. La diferencia entre las dos curvas es la sequía. Y fíjense que si uno le saca la sequía, la recesión que teníamos hasta agosto ni siquiera era peor que las 2 últimas recesiones que tuvo Argentina. ¿Okay? Con lo cual era algo normal. Llegó el shock de septiembre. Sobre el shock de septiembre llega el segundo acuerdo con el FMI. El segundo acuerdo con el FMI es muy distinto del primero. Hago el disclaimer, el primero yo todavía estaba en el gobierno, era subsecretario, colega de Andrés, hasta junio. El objetivo del primer acuerdo con el FMI era sacar a Argentina de lo que se llama un equilibrio malo, ¿sí? Argentina se estaba enfrentando una situación de equilibrios múltiples, en la cual si los mercados se cerraban para Argentina, teníamos un problema y teníamos riesgo de default. ¿Sí? Así eso estábamos yendo. Para eso se fue al FMI. ¿Por qué? Porque si el FMI te daba una línea de crédito, los mercados iban a ver que tenías acceso al financiamiento, entonces te iban a prestar, entonces no ibas a tener ningún problema. Ese fue el espíritu del primer acuerdo con el FMI. En el medio, entre abril y septiembre, bueno, los mercados empezaron a hacer las cuentas, dijeron acá podemos tener un tema fiscal, se cerraron. ¿Okay? Entonces, el segundo acuerdo con el FMI hay que entenderlo distinto. Ya no era como el primero, sacarte del equilibrio malo y llevarte al equilibrio bueno, sino que es un programa de estabilización. El segundo acuerdo con el FMI es un programa de estabilización en el cual los objetivos son mucho más de corto plazo, mucho más urgentes, y los dos objetivos son evitar, no voy a decir la palabra, pero digamos, evitar la espiralización de la inflación, y la segunda es evitar el default, que eran 2 riesgos ciertos que Argentina tenía en septiembre de este año. ¿Sí? En ese sentido y con esos objetivos, yo creo que el programa con el FMI y la política que estamos viendo desde septiembre hasta ahora fue exitosa. ¿Sí? Porque el programa con el FMI tiene 2 partes. Acá hay muchos números, les voy a decir qué es lo relevante. La primera es la parte fiscal.
El programa del FMI viene con una necesidad de un esfuerzo fiscal enorme que hay que hacer este año y el año que viene, y también viene con 57.000 millones de dólares. ¿Sí? Una cantidad inédita en la historia del FMI, el volumen de dinero que nos prestó. Entonces, básicamente, les digo que es lo relevante de ese gráfico, básicamente el FMI hizo que en Argentina desaparezcan, diría incluso hasta 2020, cualquier riesgo de default. ¿Sí? Ese riesgo que venía apareciendo y que contagiaba el riesgo país y que estaba ahí pendiente en la macroeconomía argentina, creo yo que con el acuerdo del FMI desapareció. ¿Sí? Nos dieron una cantidad inédita de plata y con eso desapareció el riesgo. Fíjense, eso es lo que de alguna forma se ve en la línea de abajo. Esa es una estimación del programa financiero hasta 2020. Este año, de acá a fin de año, sobra la cantidad de plata que se necesita. Ese es un escenario de estrés, suponiendo que se cierran completamente los mercados, que nadie nos presta. Recién en 2020 aparecen necesidades financieras significativas con una particularidad, y acá sí voy a empezar a acelerar un poquito porque me robaron 10 minutos. Este es el mismo número anterior, pero desglosando entre las necesidades soberanas en pesos y en dólares. ¿Sí? ¿Y por qué esto es importante? Porque no hay ningún Estado que defoltee las obligaciones en moneda nacional. ¿Sí? Las obligaciones en pesos no se defoltean. Lo importante son las obligaciones en dólares, y lo que muestra la fila roja de arriba, fíjense que si suman las 3 columnas, eso da más que 0. Al Estado Nacional le sobran los dólares para pagar todos sus compromisos hasta 2020. ¿Sí? Sí le quedan pagar compromisos en dólares, incluso en el peor escenario, que es el que simulamos en este gráfico, el riesgo de insolvencia del Estado Nacional. Y agrego incluso 2020, es decir, ni siquiera hasta el año que viene, hasta 2020 están cubiertos, el riesgo soberano parece cubierto en ese frente. El segundo, y acá sí voy a acelerar, es el programa monetario. El programa monetario técnicamente es interesante, es una suerte de experimento que está haciendo Argentina, cuya particularidad es que es un programa que promete ser un programa muy duro. ¿Sí? Muy duro en el sentido de que garantiza que las tasas de interés que va a tener Argentina de acá durante bastante tiempo van a ser altas. ¿Sí? Entonces, eso de alguna manera lo que vimos en los últimos 2 meses fue que logró, y más allá de los últimos 2-3 días que subió el dólar, que para mí, digamos, no me preocupa lo que estoy viendo, pero lo cierto es que el programa, que tiene mucha letra chica, eso lo voy a saltear, pero es un programa que logró estabilizar a la fuerza, ¿sí? Y de una forma muy, muy dura, pero logró estabilizar la inflación y el riesgo financiero más inminente y más urgente al que Argentina se estaba enfrentando. ¿Sí? Entonces, cuando uno mira el resultado de corto plazo de este combo que se trae del FMI, el programa fiscal y el programa monetario, lo que ve es que en el corto plazo, en sus 2 objetivos, que era evitar el riesgo de default y evitar la espiralización inflacionaria, fue exitoso. ¿Sí? El primero, y la primera variable y la más relevante, tiene que ver con la inflación. Nosotros, insisto, tenemos mediciones semanales de la inflación, y lo que vemos, fíjense, estos son los 4 shocks de los que le hablé, el de 2014, el de 2015, fin de 2015, el de abril de este año y el de septiembre. La amarilla es la de este año. Entonces, fíjense, cada punto es una semana. La inflación de septiembre fue muy alta. Tuvimos registros de inflación de casi 3 puntos en una semana durante la primera quincena de septiembre. Pero la inflación en noviembre bajó y muy fuerte. Y esto es una buena noticia. Honestamente, yo confieso que no esperaba esto. Yo temía que podíamos estar viviendo una inercia mucho más importante en la inflación. En noviembre la inflación está cayendo muy fuerte. Obviamente después quedará a discutir las razones por las cuales esto está pasando. Pero más allá de eso, en la semana del Cyber Week, ¿sí? Recuerdan que la primera semana de este mes hubo un Cyber Week. Esa semana mostró un quiebre en la dinámica de inflación. Y ahí me faltan un par de puntos, la semana que terminó el domingo también, con lo cual en noviembre estamos viendo una baja fuerte de la inflación, el número posiblemente esté cerca de 2,5, que no hay que dejarse engañar, ese 2,5 es casi todo explicado por la inflación de octubre, por un efecto que se llama arrastre estadístico, pero que si llegamos a ver un 2,5 en noviembre, significa que la inflación de diciembre va a ser muy baja. ¿Sí? Con lo cual, esta es la buena noticia. Obviamente, del otro lado, con la actividad de septiembre dio muy mal, la de octubre dio un poquito mejor, pero en términos de actividad se está sintiendo también el impacto de este shock, pero en el riesgo más inminente que tenía Argentina, que era que era el de una espiralización de la inflación, en noviembre se están viendo muy buenos datos. Y lo segundo es que estamos empezando a salir de
el momento de estrés financiero más alto, ¿sí? Todavía quedan tasas muy altas, pero las tasas de interés están empezando a bajar. Cuando uno mira el mercado financiero de cerca, empieza a ver que el contexto de corrida y de mayor estrés financiero que teníamos en septiembre se está empezando a disipar y creo yo que se va a seguir disipando. Esos puntitos son las tasas de la política del Banco Central, ¿sí? Y la tercera es que el gran desbalance macroeconómico que tenía Argentina, que era la escasez de dólares, ¿sí? Argentina corría con un déficit de cuenta corriente y una falta de dólares que cuando se nos cerraron los mercados se convirtió en lo que vimos este año. Bueno, el balance de dólares, un poco a la fuerza, se está equilibrando. Desde hace 2 meses la cuenta corriente se volvió positiva, están entrando más dólares de los que salen. Esto, pensando hacia adelante, permite pensar que hacia 2019 vamos un año, creo yo, un año donde se va a crecer poco, pero se va a crecer. Es decir, un año muy distinto a este año. Este año tuvimos un año de crisis de balance de pagos, un poco de manual. Tuvimos lo que se llama un sudden stop, es decir, una reversión de los capitales que hasta marzo de este año estaban entrando y que de golpe se dieron vuelta, empezaron a salir. Yo creo que el año que viene vamos a un año de recesión, pero en el cual vamos a tener crecimiento. Hay la discusión un poco entre los colegas, es si el crecimiento va a llegar en el segundo trimestre, si va a llegar en el primer trimestre, si va a llegar en el segundo semestre. Digamos, yo estoy entre los que creen que va a llegar un poco más cerca de las elecciones que antes, pero creo que hay bastantes razones para creer que el año que viene vamos a estar creciendo. Va a ser un año distinto a este. Este año fue un año de crisis, el año próximo va a ser un año, en el peor de los casos, creo yo, de recesión, ¿sí? Entonces, con esto salgo del corto plazo, salgo de pensar los próximos 6 meses, donde me faltó decir que, digamos, este último trimestre creo que es lo peor que vamos a ver en el futuro cercano, y eso incluye, digamos, el tiempo que nos queda hasta fin de año. Pero cuando empezamos a ver el mediano plazo, tenemos la siguiente particularidad. La primera es que, a pesar de esta inyección de 57.000 millones de dólares, el riesgo país no baja, ¿sí? Que nosotros somos la curva celeste de arriba, es decir, los mercados están mirando que, bueno, Argentina puede estar teniendo algunos problemas y obviamente ¿cuál es el principal foco que aparece? Bueno, está clarísimo en el precio de los activos. Esa curva compara lo que hay que pagar, lo que el Estado tiene que pagar por un bono colocado en 2021 respecto a uno colocado en 2019, que vence en 2019. Es decir, el rendimiento de un bono después y antes de las elecciones. Entonces, fíjense qué pasó de junio hacia adelante. Claramente los mercados están dándole precio al riesgo electoral al que se enfrenta Argentina el año que viene. ¿Qué características tiene el riesgo electoral? Acá esta parte la voy a pasar un poco rápido, pero quiero dejarles las primeras impresiones que estamos viendo nosotros en las encuestas. La primera es que cuando uno... la primera es, que no la traje, pero es que la imagen del gobierno y la intención del voto del gobierno este año cayó muy fuerte. Cuando uno miraba la intención de voto, la opinión pública sobre el gobierno a principio de año, la probabilidad de que vayamos a un escenario de victoria en primera vuelta era altísima, ¿sí? Hoy, obviamente, ese escenario se diluyó y empiezan a aparecer cosas como esta. Esta es una encuesta que nosotros publicamos hace 15 días. Obviamente, preguntarle hoy a la gente sobre la intención de voto y a quién va a votar en un año es totalmente especulativo, nadie está pensando en a quién va a votar. Sin embargo, empiezan a aparecer cosas como estas, ¿sí? Esto es, y es hacia donde yo creo que vamos, que es un escenario de polarización en las elecciones. Es muy difícil imaginarse que se le escape a la polarización, básicamente porque no aparece ningún otro candidato que coseche más de 10, 15 puntos de votos. Y sin embargo, empiezan a aparecer paridades en primera y en segunda vuelta entre Mike y Cristina, ¿sí? Cuando uno pregunta intención de voto. Esto, insisto, que es especulativo. Fíjense que el 20% de la gente no sabe a quién va a votar. Hay un altísimo rechazo por las dos figuras. Pero cuando uno empieza a desmenuzar y preguntar indirectamente el voto, ahí empieza a surgir lo que creo yo es una ventaja de Cambiemos. Yo creo que vamos hacia una elección que va a ser reñida, pero donde el incumbente corre con ventaja. Fíjense, por ejemplo, si se pregunta a la gente si podría votar por el presidente o si podría votar por la expresidenta, aparece la línea amarilla. Cristina tiene hoy todavía un nivel de rechazo muchísimo más alto, casi 10 puntos, y todavía Cambiemos sigue apareciendo como el vehículo para el voto anti-K, ¿sí? Con lo cual, lo que no aparece en intención de voto directa,
aparece hoy en preguntas indirectas. Creo yo entonces que lo que tengan en cuenta que todas estas preguntas y encuestas las estamos haciendo en lo que creo yo es el peor momento de la imagen del gobierno. ¿Sí? Yo creo que en la medida que salgamos del contexto recesivo y pasemos al contexto, del contexto de crisis y pasemos al contexto recesivo, la imagen del gobierno va a recuperar. Y fíjense que aún en el peor momento de imagen del gobierno aparecen estas ventajas. ¿Sí? Una ventaja de más o menos 10 puntos, pero lo cierto es que acá hay un evento que tiene poca probabilidad, pero de altísimo impacto, y eso es lo que los mercados están valuando. ¿Okay? Entonces, supongamos que hay una victoria de Cambiemos o de alguna forma que el próximo gobierno es un gobierno que no avanza hacia un giro fuerte en las políticas o que no avanza hacia un default oportunista. Yo creo que va a pasar eso, pero tomémoslo como un supuesto de trabajo. Cuando uno mira, ¿a dónde voy hasta acá? En el corto plazo y en la macroeconomía de este año y el año que viene, yo honestamente soy optimista. Yo creo que lo peor ya pasó, que la economía se estabilizó y que vamos a ver un repunte. Sin embargo, sí creo que sea quien sea el gobierno, el próximo gobierno, no nos podemos dormir en los laureles. Los desafíos hacia adelante son altos y el principal desafío, y es algo sobre el cual hay que estar trabajando lo más temprano posible, tiene que ver con esto, ¿sí? Tiene que ver con la evolución de la deuda. La dinámica de la deuda de los últimos años y hasta fines del año pasado era una suba modesta. Detrás de esa, fíjense, después les comparto la presentación y vamos a los detalles, pero fíjense que había una evolución de la deuda del orden de 2 puntos por año hasta que tuvimos la crisis de este año. Lo que pasó con la deuda este año no fue tanto y no estuvo asociado a que tenemos un Estado que debe más dólares, sino que nuestra economía este año se achicó en dólares un 20%. ¿Sí? La devaluación hizo que la economía argentina se achicara muchísimo. ¿Sí? Nuestro PBI ahora era 600.000 millones de dólares, ahora será 430 o por ahí. Entonces, de golpe empiezan a aparecer ratios de deuda que el mercado los está mirando. ¿Sí? Cuando miro hacia adelante la deuda, ¿qué reacción me genera? La primera, bajo supuestos más o menos realistas de dinámica de la economía hacia adelante, no aparecen problemas de solvencia de Argentina. Es decir, no aparecen dinámicas explosivas de la deuda. Esas cosas no se ven, salvo que Argentina entre en un contexto de estancamiento muy largo. Eso es el gráfico de la izquierda. ¿Sí? Incluye las proyecciones del FMI, incluye algunos escenarios que trabajamos nosotros, pero empieza a aparecer el de la derecha. El de la derecha que es la necesidad de deuda privada. ¿Sí? ¿Y a cuento de qué viene esto? A lo siguiente. Tal como está planteado hoy el acuerdo con el FMI, que esto es algo que creo que va a cambiar con el tiempo. Un minuto, ahí lo veo, gracias. Argentina tiene, durante el próximo gobierno, fuertes necesidades y fuertes vencimientos de deuda, que, insisto, no creo que configuren un escenario de riesgo de default, porque el principal acreedor es el FMI, pero sí un escenario donde hay que empezar, y con el FMI se renegocia, ese perfil de deuda es el que tenemos hoy, pero se va a renegociar, pero sí empiezan a aparecer en Argentina, y creo que es algo que se va a conversar durante bastante tiempo, la necesidad de dólares. ¿Sí? Argentina va a tener durante el próximo mandato una necesidad de dólares muy, muy fuerte, particularmente por lo siguiente. Acá esto es cómo se abasteció los dólares de Argentina durante los últimos años. La curva celeste es el sector público, ¿sí? La que va para arriba. Durante los últimos 3 años y también el año próximo, el proveedor de dólares de la economía es y fue el Estado. El sector privado fue demandante de dólares. Hacia adelante eso no lo podemos repetir. ¿Sí? Durante el próximo mandato el Estado va a ser un demandante de dólares. Entonces es el sector privado el que tiene que proveer los dólares para imaginarse un recorrido estable de la macroeconomía. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay que estar trabajando con la mayor urgencia posible en definir, desde la política pública y desde la política macroeconómica, cómo hacer para que Argentina tenga durante el próximo mandato una capacidad de generación de dólares que evite que volvamos a vivir escenarios como el que vivimos este año. Es decir, un año en el cual la escasez de dólares derivó en una devaluación un poco desordenada. Entonces, en síntesis, y con esto ya cierro, para el corto plazo soy optimista. Creo que el programa del fondo
estabilizó la macroeconomía, ¿sí? y está dando resultados más pronto de lo que yo esperaba. Con eso creo que vamos hacia una contienda electoral que va a ser reñida, pero por distintas razones que no llegué a desarrollar, creo que va a derivar en una victoria de Cambiemos. Y eso sería la norma. En América Latina, en los últimos 20 años, de los 25 presidentes que fueron a reelección, solo 3 perdieron la reelección. Digamos, el incumbente, el que está gobernando, tiene mucha ventaja, con lo cual creo que vamos a una polarización, pero con una victoria de Cambiemos. Pero eso no quita que esté el camino allanado. El próximo gobierno, sea quien sea, tiene muchísimo esfuerzo para hacer en materia de consistencia macroeconómica. Cierro. Gracias. ¿Y el título? Hola. Después Bueno, en el almuerzo nos explica el título, pero claro, eso va exactamente. después. Sí. Bueno, Vamos a hacer lo dejo. muy pequeñas preguntitas. Andrés, vos abarcaste, yo me había anotado varias preguntas, hay una que quedó en el tintero, lo demás lo tocaste todo. En materia de intercambio de información y convenios de doble imposición internacional, ¿qué novedades tenés para contarnos? A ver, del primer tema es interesante compartir que bueno, Argentina es uno de los early adopters de intercambio de información, que es los primeros que se sumaron al intercambio global de información financiera. Por eso el primer intercambio, que fue en septiembre del 2017, de cuentas bancarias y demás, Argentina recibió información de 35.000 cuentas bancarias de argentinos que tenían cuentas en el exterior. Casi 40 países fueron los que enviaron información en este primer intercambio mundial. Este año, septiembre del 18, ya casi 70 jurisdicciones participantes y se recibieron 130 y pico de mil cuentas o información de estas cuentas en el exterior. Con lo cual, la parte de intercambio de información, obviamente hay un montón de trabajo que se hace en el seno de la OCDE, el Foro Global, etcétera, pero está avanzando en forma bastante trascendente. Y el otro tema de convenios de doble imposición, que se han negociado varios, el de Brasil, que fue creo que el primero en el 2017 de los de estos últimos tiempos, pero luego se negociaron convenios con Turquía, próximamente es muy probable que se suscriba el convenio de doble imposición con China, el convenio con Japón está muy avanzado, con el resto de países OCDE hay un calendario obviamente de negociaciones que hoy son mucho más rápidas de lo que eran en el pasado y también hay muchos países obviamente para renegociar, como es Francia o Alemania, como Austria, que hay que volver a tener un convenio de doble imposición o por lo menos sentarse a negociar, que también está previsto. En fin, una serie de países donde se han hecho avances y repito, próximamente tenemos China y Japón, que tal vez junto a Turquía son los que están ya cerrándose, pero se continúa avanzando y obviamente con la exposición que nos da la participación en OCDE, G20 y en otros foros. Marcelo. Sí, una pregunta para Luciano, que sabemos que las tasas de interés es algo muy importante que potencia la economía, sobre todo de pymes. Vos dijiste que estabas esperando ver una tasa de interés alta. Cuando referís alta, ¿y por cuánto tiempo estás? ¿Cuáles son los valores que estás pensando y por cuánto tiempo? Bueno, el primer punto es, creo que van a bajar. Digamos, las tasas de interés que estamos viendo ahora son tasas que todavía reflejan el estrés macroeconómico, con lo cual las tasas que estamos viendo ahora creo que van a bajar. Pero sí, a ver, para poner en contexto, las tasas de interés antes del shock de abril estaban más o menos 10 puntos arriba de la inflación. Teníamos una tasa real más o menos de 10 puntos. Obviamente, tasa de interés es un montón de cosas, pero para poner en promedio, yo me imagino que vamos a una tasa de más cerca del 15 que del 10. ¿Sí? Esto implica, obviamente depende de la inflación que vemos durante el año que viene, que vayamos a ver, pero implica que la tasa 20 puntos, 25 puntos en el transcurso del año que viene van a bajar. Bueno, gracias. Y la última pregunta para terminar para Lucio. No sé si llegaste a analizar el presupuesto 2019. Vos hablaste de un circuito, pasar de un circuito vicioso a uno virtuoso. Si pudiste analizar algún aspecto puntual donde ves que efectivamente por lo que se está proponiendo, bueno, eso al menos es un signo positivo de todas las variables que ya nos contaste, que no, el gobierno no tiene mucho fuego de actuación en todas, ¿no? Sobre el déficit. Sí, bueno, eso se vincula un poco con la última parte de la presentación, con las restricciones para afectar el déficit fiscal. Lo que uno ve en términos del presupuesto es que esas restricciones obviamente están operando, digamos. El objetivo de déficit cero es un objetivo válido en términos de equilibrar este equilibrio malo,
pero la forma como le queda al gobierno, las posibilidades que tiene para realizarlo, ahí tenemos que las restricciones son realmente complejas y nos generan inquietudes, digamos. Acá el gran tema es el resultado financiero del sistema previsional. Creo que está quedando todavía latente dentro de las necesidades de políticas públicas volver a abordar el tema previsional. Eso es lo que claramente se ve. Bueno, muchas gracias. Vamos a almorzar ahora, así que muchas gracias. Muchas gracias.